Estimados estudiantes, vamos a desarrollar y explicar sobre la actividad de aprendizaje número 1, conociendo nuestra forma de comunicación. Como podemos observar, anteriormente nosotros podíamos de esta manera saludarnos, pero ahora con esta emergencia sanitaria ya no podemos hacerlo así, tenemos que utilizar un protector, una mascarilla, ¿no?, en la boca, y tampoco este aspecto de tocarnos las manos. Entonces se está perdiendo un poco, ¿no?, nuestra comunicación. Luego de observar el video, contesta las siguientes preguntas. Ahí en el aula virtual les he puesto un video, ¿no?, en donde se presenta a un bibliotecario buscando empleo precisamente, ¿no? Entonces, de acuerdo con ello, ustedes van a contestar estas preguntitas. Bibliotecario tuvo una intención, ¿puedes identificar cuál? ¿Qué recursos utilizó para lograr sus propósitos? ¿Qué contenidos vamos a desarrollar? Comunicación efectiva, concepto, condiciones, y los indicadores de evaluación son: identifica las condiciones de la comunicación efectiva en una situación propuesta. Entonces, de acuerdo a la experiencia que han tenido en el video y resolviendo esas preguntitas, ¿qué es comunicación efectiva? Pues bien, esta implica una correspondencia entre las acciones verbales y no verbales. Lo verbal son las palabras habladas y lo no verbal es el lenguaje corporal, los gestos y las acciones. Estén de acuerdo entre sí para lograr nuestro propósito. Tiene que haber una correspondencia. Si estamos con un estado emocional alegre, las palabras también tienen que ser, pues, que se note esto. Por ejemplo, si un gerente verbalmente dice que está interesado en las sugerencias de los empleados, pero no crea una forma u oportunidad para que ellos expresen sus pensamientos, entonces hay una contradicción. Y esto lleva a una confusión y a una frustración en la comunicación. Ahora, ¿qué condiciones debe tener una comunicación efectiva? Se presenta para esto dos aspectos: las áreas y las habilidades. Las áreas es la estructura, brevedad, energía, compromiso. Las habilidades: atención, compostura, coordinación, expresividad. Vamos a hablar de cada una de ellas. Estructura. Es importante que los mensajes estén adecuadamente organizados. De esta manera se podrá captar mucho mejor. Si estamos escribiendo un correo electrónico, enviando un mensaje de texto, debe haber una organización, una introducción, un desarrollo y un final. Esa es la estructura básica de los mensajes: introducción, un desarrollo y un final. En la parte en la parte de introducción puede ser un saludo, ¿no?, el cuerpo y luego la despedida. Así es. Entonces, de esta manera nuestro mensaje estará bien estructurado. Brevedad se refiere en decir lo necesario y principal, no mucho, ya que las personas no desarrollan lo que es mucho la escucha. Si dices mucho, no va a lograr comprenderte lo esencial que quieres transmitir. Energía. El contagio que transmite nuestras emociones en el mensaje. Nosotros transmitimos emociones. Entonces, para que nuestro mensaje sea fructífero, entonces debe contener esas emociones, que lo va a captar el oyente. El compromiso involucra a las personas en el mensaje. Es decir, que se sientan con una acción para demostrar su comprensión. Por ejemplo, comprometerlos en que, por ejemplo, el compromiso que quiero lograr en ustedes
es que lean los materiales del aula virtual. Entonces ahí habrá una retroalimentación, porque quiero que comprendan precisamente ese mensaje, ¿no? Que lean lo que está en aula virtual. Habilidades. Está la atención. La atención es muy importante porque la otra persona va a sentir que estás preocupado por ella, ¿no? Entonces, mostrar preocupación por la otra persona, hazle saber si estás recibiendo el mensaje correctamente. En las conversaciones de cara a cara, en los mensajes de texto, ¿no? Siempre la preocupación hacia la otra persona. Hacerle saber esto. La compostura. Equilibrar nuestros objetivos con los demás para que ambos sean beneficiados. Esa es la compostura. Ambos, en el mensaje, nuestros propósitos, deben sentirse beneficiados. La coordinación. Debe haber una coordinación entre lo verbal con lo no verbal. Lo que digo con lo que estoy expresando, ¿no? En mi cara, en mis gestos. La expresividad, el lenguaje corporal, las variaciones de tono de voz también. Volumen alto, volumen bajo, subo, bajo. Entonces no se hace un diálogo pues monótono, una sola línea. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos sobre todo esto. En primer lugar, debemos saber que la comunicación es un proceso bidireccional. El transmisor da un mensaje, es recepcionado, luego el receptor se transforma en transmisor a través del proceso de retroalimentación, porque va a contestar, va a hacer preguntas, y el transmisor que fue antes se convierte en receptor. Debemos entender esto y debemos practicarlo. ¿Cómo expresar los pensamientos y sentimientos con los demás? Tomar en cuenta que las personas con las que usted se comunica son sensibles, pensantes, valiosas, únicas. Debemos tener en cuenta al otro cuando estamos hablando. Y a veces no es así frecuentemente. Pensamos en nosotros, pero no en nosotros, ¿no? Ser responsables de los pensamientos de los demás, sus sentimientos y sus acciones, aun y cuando estos revelen a usted, claro, sentimientos agradables o desagradables, ¿no? Que siempre estamos propensos a ello. Ejemplo, yo siento, pienso, quiero y el por qué. El mensaje yo es una buena estrategia que podemos utilizar nosotros para que nuestra comunicación sea efectiva. El mensaje yo básicamente es hablar de mí, no de ti. Nuestras conversaciones suelen ir acompañadas de emociones, pero acostumbrarnos simplemente a quedarnos en la corteza de lo que es los conceptos, las palabras, y muy poco, ¿no? Nosotros pues captamos y menos aún reflejamos y manejamos los sentimientos que forman, ¿no? Lo principal en la comunicación. Lo dejamos de lado y nos centramos simplemente pues en las palabras, los conceptos nada más. Y poco se capta de esto. Según investigaciones, las personas tienen un mayor porcentaje de captar la parte de expresividad, las emociones, los sentimientos, más que las palabras. Entonces acá tenemos diferencias entre el mensaje tú y el mensaje yo. Mi vecina es una sangrona. Diferente es decir, yo me siento a gusto con mi vecina. El señor Pérez es muy creído. Diferente es decir, me siento inferior ante el señor Pérez. Eres un desconsiderado, a decir, cuando trabajas tanto y llegas tarde, me siento sola porque te extraño. ¿Se dan cuenta?
cómo cambia el mensaje yo con el mensaje tú. Es decir, el contenido es el mismo, sino está la forma o manera que lo estructuramos. Es importante preguntarnos quién. El quién, la respuesta debe ser el yo. Yo estoy involucrado en esa conversación, no el tú. El mensaje tú casi siempre empieza con la palabra tú. Y aunque no se mencione, viene implícita en la frase. Y es más que todo acusador, critica, culpa, es un ataque verbal, es irrespetuoso. En cambio, el diferente es el mensaje yo, ¿no? Sencillamente, cuando nos sentimos a causa de algún comportamiento inaceptable, el mensaje se convierte en yo. Y está centrado en nosotros. ¿Qué estructura debe tener el mensaje yo? El comportamiento o situación, los sentimientos y la consecuencia. Primero dices, ¿no?, la situación, luego dices tus sentimientos, luego la consecuencia, que puede ser una causa o puede ser también un cambio de actitud en la otra persona. Esta es la estructura. Comenzar cuando es la situación, el contexto, los sentimientos, el por qué te sientes así, o pedir o negociar algo, ¿no? También puede decir el por qué al final, pedir que cambie de actitud, también. Por ejemplo, decir, cuando subes tanto la voz me siento aturdida, asustada, no sé qué contestar, me dan ganas de correr, de decirte cosas ofensivas y la verdad no quiero pelear. Entonces, no es necesario seguir también esa misma estructura. Podemos empezar, no, no puedo oír el teléfono, cómo te sientes, luego terminar con la situación cuando hay tanto ruido. Porque puede haber sido cuando hay tanto ruido, no puedo oír el teléfono. Lo importante es que des a conocer la situación, tus sentimientos. Este mensaje suena muy diferente cuando decimos, cállense, estoy hablando por teléfono, ¿no? Que es más directo, un poco más tajante. Ahora tenemos el mensaje yo no solamente sirve para transmitir mensajes negativos, sino también los mensajes positivos. Por ejemplo, ayer te oí cuando reías en compañía de tus amigos, me sentí tan feliz que hasta mi estado de ánimo cambió. Antes de enviar un mensaje, yo tengo que estar alerta para darme cuenta de que lo que está sucediendo realmente dentro de mí y ser honesto también con lo que estoy diciendo. Entonces, el mensaje yo es muy importante porque los demás se van a dar cuenta como qué es lo que está sucediendo contigo. Entonces, permiten que asuman la responsabilidad de su propio comportamiento. Y de esa manera existe la confianza de que pueden manejar la situación en forma más constructiva en la otra persona, ¿no? Cuando se da cuenta de ello. Entonces nosotros necesitamos pues valor y seguridad interior para transmitir un mensaje yo, sincero. Porque existe el riesgo de que la otra persona nos conozca como realmente somos. Así es, y detecten que no eres sincera. Por eso es necesario estructurar nuestro mensaje, cuándo decir los sentimientos y qué actitud se requiere que cambie en la otra persona. Entonces, acá vemos las diferencias entre el mensaje tú y el mensaje yo, con otros ejemplos. Mensaje tú, estás equivocada cuando dices que eres tonta. Mensaje yo, cuando te escucho hablar así, me siento frustrada, porque no encuentro las palabras adecuadas para decirte que no lo eres. Mensaje tú,
encima de que tiene la culpa, ¿te enojas? Mensaje yo. Cuando te enojas así, me siento incómoda, inquieta y me desespero que no podamos negociar y llegar a un acuerdo. ¿Qué podemos observar aquí? Hay una gran diferencia. El contenido se mantiene, pero se está diciendo con otras palabras en el mensaje yo, más sutiles, más tenues, más suaves, que es lo que queremos, ¿no? Para que nuestra comunicación sea efectiva. Pues bien, mis queridos estudiantes, este ha sido nuestro primer tema. Entonces nos vemos en la conferencia programada en su aula virtual, en donde responderé gustosa todas sus dudas que pudieran tener. Muchas gracias.